1211. Gengis Khan, con un ejército de 70.000 hombres, su gran horda, invade el norte de la China. La muralla no es suficiente para parar el avance de los mongoles. Gengis logra abrir una de las puertas de la muralla y por esa entra como una riada toda la horda de los mongoles. No hay oposición posible. Uno tras otro van cayendo los generales chinos. No hay ejércitos que puedan parar el avance de Gengis Khan. Y pronto somete a su dominio toda la provincia. Llega a conquistar Pekín. Hasta entonces, los mongoles se detenían ante las murallas. No sabían combatir, no sabían asediar. Pero Gengis Khan era muy intuitivo y sobre todo muy astuto. No sabían asediar. ¿Y qué hicieron en consecuencia? Contratar. Empezaron a contratar ingenieros militares. Esos ingenieros eran muy bien pagados. Llegaban de cualquier punto de la tierra. De Afganistán, de Irán, de la antigua Persia, vaya. También de la India, también del Turquestán. Y esos ingenieros militares adiestraron a los mongoles y les enseñaron a utilizar las tácticas guerreras. También aprendieron las de los chinos. Aprendieron a utilizar las catapultas. Utilizaron la pólvora. Construían túneles subterráneos. En esos túneles llevaban pólvora y hacían explosionar las murallas. Lanzaban bolas de fuego impregnadas de nafta. Provocaban los incendios de las ciudades. Lanzaban también bloques pétreos de 45, 55, 65 kilos. Y así los mongoles fueron llegando y tomando las ciudades una tras otra. Muchas veces el propio Gengis Khan, sabedor de que tenía pocos efectivos, masacraba una ciudad y dejaba escapar a unos pocos supervivientes. Esos pocos supervivientes propagaban el mensaje de los mongoles y claro, eso hacía que cuando llegara Gengis Khan a la siguiente ciudad, estos prácticamente no oponían ninguna resistencia. Huían despavoridos. Curiosamente, esta táctica ahorró muchas vidas a un bando y a otro. En 1215 la conquista del norte de China está prácticamente ya consumada. Pero Gengis había dejado un poco desatendido su nuevo reino. Y empezaban otra vez las convulsiones y las luchas intestinas. Por tanto, Gengis tiene que abandonar la conquista del norte de China, se la encomienda a sus grandes generales y vuelve a Mongolia. Esa conquista llegaría nada más y nada menos que hasta la península de Corea y se completó en 1218. Es increíble, es todavía fascinante averiguar cómo tan pocos pudieron abarcar tanto territorio, lo que se consideró el imperio más grande del mundo. Porque muy pronto Gengis Khan se empezó a fijar en otras latitudes. Y llegó hasta el Tíbet. Y llegó al noroeste de la India. Y cubrieron sus hordas todos aquellos territorios. Pero había un personaje que cabreó muchísimo a Gengis Khan. Sí, nos referimos al Shah Mohammed. Mohammed era líder del territorio más floreciente y más poderoso del Islam. Ahí estaba él, con un ejército de 400.000 hombres. Y su territorio abarcaba Irak, Irán y también el Turquestán. Era un territorio impresionante, floreciente y rico. Y sobre todo con un estupendo ejército. Gengis envió una caravana que en principio iban a comerciar, pero seguramente eran espías. Y el Shah Mohammed no esperó ni siquiera una explicación y ordenó matar a todos, 450 muertos. Esta noticia llegó a indignar a Gengis Khan y envió un mensajero para pedir explicaciones. La respuesta del Shah Mohammed fue la misma, ordenó decapitar al mensajero. Y esto sí que no lo pudo soportar Gengis Khan, porque Gengis Khan pensaba que cualquier diplomático era sagrado, no se podía tocar. Un diplomático nunca debía morir a manos de un presunto enemigo. En consecuencia, Gengis Khan reclutó una nueva horda y lanzó una embestida como jamás vieron los tiempos. Era el año de 1219 y dicen que la matanza llegó a extremos inimaginables. Los cronistas árabes, que eran bastante meticulosos y escrupulosos en sus narraciones, nos hablan de auténticas matanzas, horribles masacres. La ciudad de Bucarat, la ciudad de Urmia y sobre todo la bellísima ciudad de Samarcanda. La ciudad de Samarcanda tenía 200.000 habitantes. Gengis Khan
la dejó reducida a cenizas. Pero eso sí, antes tuvo a bien reclutar los 30.000 mejores artesanos, herreros, funcionarios, ingenieros de la ciudad, y esos 30.000 se los llevó para su reino, para su recién fundada ciudad, su capital, Karakorum. Gengis Khan siguió avanzando, y aquel imperio fue doblegándose. Los musulmanes no sabían qué hacer. En una batalla, el Shah Muhammad perdió 160.000 hombres. Los arqueros mongoles eran invencibles, disparaban unas flechas certerísimas, pero también utilizaban la guerra psicológica, porque cuando avanzaban, una nube inmensa se podía ver a varios kilómetros de distancia. Y aquí hablamos de una de las claves para el éxito de los mongoles: sus caballitos, los caballitos del desierto de Gobi. Eran caballos feos, sí, eran pequeños, eran de escasa alzada, de patas muy cortas, pero terriblemente resistentes. Y los mongoles avanzaban con esos caballos. Cada soldado, cada guerrero avanzaba con el suyo propio, y además utilizaba otros 4, porque detrás de la horda de los mongoles iba una estupenda manada de caballos. Miles de caballos les acompañaban. Así, en pocos días 4 o 5 días podían completar 1000 kilómetros. Aquellos caballos eran fantásticos, y sus jinetes aún más. Cuentan que llevaban su propia comida, claro, porque llevaban el stick tartar, la carne cruda, con invento de ellos, claro. Debajo de la montura le ponían un trozo de carne cruda, y a lo largo de los días iba macerando. Era un bocado exquisito. Eso ya lo hacían los hunos. También consumían la leche de sus yeguas, una leche fermentada, exquisita. Y cuando la cosa se ponía fea, abrían el cuello del caballo y succionaban la sangre, sin dejar que muriera, claro. El caballo era su bien más preciado. Así que se alimentaban a base de eso: carne cruda, leche de yegua y sangre de su propio caballo. Ese era el espíritu de los mongoles. Mohamed cayó. No se sabe si víctima de la enfermedad, no se sabe si víctima del suicidio. Su hijo siguió combatiendo. Gengis Khan le perdonó la vida diciendo que ojalá este hijo hubiese tenido mejor padre. Y siguió avanzando por el sur de Rusia, a sus anchas. Nadie oponía resistencia. Los rusos lo intentaron, reuniendo un ejército de 80.000 hombres. Gengis avanzó con una horda de 20.000 y los abatió. Llegó hasta el Danubio, se enfrentó a los búlgaros, a los húngaros, a los caballeros teutónicos. Imposible. Nadie pudo vencer, nadie pudo controlar el avance de Gengis Khan. Y así, invicto, se retiró. Y se retiró para volver a su Karakorum querido. ¿Qué le esperaba en Karakorum? Pues le esperaba la gobernación de su imperio y un asunto que había quedado pendiente de resolver. En 1219, cuando aquel irredento Shah Muhammad se había sublevado al poder de Gengis Khan, él pidió ayuda a un viejo reino, un reino vasallo suyo, el reino de Cinsia. Y los de Cinsia habían prometido ser vasallos y habían prometido pagar tributo, pero en 1219 Gengis Khan les pidió soldados para emprender la nueva acción. Y estos dijeron: si no eres capaz de utilizar tus soldados, no mereces ser Khan. No necesitan nuestros soldados. Eso Gengis por el momento no lo tomó en cuenta, pero lo guardó en la reserva. Y volvió para masacrar ese reino. Y cuando se encontraba inmerso en esa campaña y pensando en conquistar definitivamente toda China, llegó la hora trágica para Gengis Khan. Tenía 60 años. Y aquí cuenta el libro secreto de los mongoles, que murió víctima de un accidente de caza cuando se disponía a cazar asnos salvajes. La historia posiblemente nos dice otra cosa, y es que muriera víctima de la enfermedad, posiblemente el tifus. El tifus puede ser la causa de la muerte de Gengis Khan. Era el 18 de agosto de 1227. Tenía 60 años y estaba rodeado por los 3 herederos que le quedaban, porque Yuri había fallecido anteriormente. Ogodai sería elegido como Gran Khan, como el sucesor, pero Tuli le daría nietos estupendos como Kublai, que después gobernaría China. Sería el primer emperador de origen mongol que llegara al trono de China. Y había muerto. Y aquí entramos en otra de las leyendas fascinantes en torno a Gengis Khan. La muerte de Gengis y el entierro de este. Una tumba de la que todavía nada se sabe. Algunos chinos afirman haberla encontrado en su lugar natal. Bueno, pero lo cierto es que cuando murió fue enterrado en el más riguroso de los secretos. Se cuenta que se sacrificaron 40 doncellas y 40 de sus mejores caballos.